Oremos. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Sábado 13 de enero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, 17 al 19, hasta el capítulo 10, versículo 1a. Había un hombre de Loma de Benjamín, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afiaj, benjaminita de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras, y dijo a su hijo Saúl: «Llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras». Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: «Ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano. Hoy comes conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas». Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo: «El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 20. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días para todos. Empecemos este sábado en la presencia del Señor, y qué mejor escuchando su santa palabra. Encontramos en la primera lectura de hoy a un Dios que, a pesar de la desobediencia, que a pesar de la indiferencia del pueblo, no los deja solos. Y como Dios, como papá, interviene en la elección del rey, porque Dios mismo escogió de entre todos a la mejor persona que podía ocupar ese lugar. Dios fijó su mirada en Saúl, el primer rey de Israel, el primer hombre encargado de custodiar por el pueblo. Y qué mejor que Dios mismo fue aquel que lo eligió y que ayudó a esa elección. No dejó solo al pueblo. Hoy tenemos que pensar en todas las elecciones humanas. Como pueblo buscamos a veces elegir no al que mejor le convenga a la sociedad, no a la persona más buena, sino que a veces elegimos al que nosotros nos caiga bien, y elegimos a la persona que de pronto nos va a devolver el favor,
que nos va a emplear. A veces elegimos los mandatarios de los pueblos, de los departamentos, de los países, no por un interés común, sino por un interés personal. En esta elección jugó un papel muy importante la presencia de Dios. Este año 2018 es un año para Colombia de elecciones. Es un año donde Colombia va a elegir a alguien que nos va a ayudar a caminar en nuestra patria durante 4 años más. Resulta incómodo cuando nos damos cuenta que elegimos a una persona que no conviene, y eso pasa en la mayoría de las democracias, que elegimos a veces porque nos dan un tamal, porque nos dan una teja para la casa, porque nos dan un bulto de cemento, porque nos dan unos 50,000 pesos, no sé, compran nuestros votos, y entonces nos emocionamos y colocamos personas a regir al pueblo que no convienen, que no son idóneas. Hoy pensemos en esta palabra y dejemos que nuestros candidatos pasen por ese filtro que es Dios. Si un candidato no es temeroso de Dios, si un candidato no tiene a Dios por encima de su vida, si un candidato quiere regir a su pueblo sin la presencia de Dios, simplemente no sirve, porque aquel que no teme a Dios, muy seguramente es una persona que poco le importan los valores humanos, los valores de la sociedad, los valores de la propia cultura, del propio pueblo. Vamos pues a pensar hoy en esto, y del Evangelio podemos decir: Jesús sigue amando, Jesús sigue llamándonos, y a Él no le importa nuestro pecado. A Él lo que le importa es llamarnos para que así lo conozcamos, para que así lo amemos, para que así dejemos atrás todo aquello que nos hace daño. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.